¿En qué sitios de la célula se producen estos caminos metabólicos? La glucólisis se produce en el citoplasma celular. El ácido pirúvico ingresa a la mitocondria, en cuyo interior se produce la cadena respiratoria, en donde intervienen los electrones liberados en los procesos redox anteriores, en los cuales son transportados por el NADH y el FADH2. Estos electrones entran en un mecanismo en cascada en el cual van aportando la energía para la producción de moléculas de ATP en un proceso denominado fosforilación oxidativa. Estos electrones terminan en una última molécula aceptora, que es el oxígeno, produciéndose agua. Por lo tanto, este proceso de glucólisis y respiración produce energía en forma de ATP, dióxido de carbono y agua, y consume oxígeno. Esta figura resume lo dicho anteriormente. La glucólisis se produce en el citoplasma celular y la respiración y fosforilación oxidativa se produce en la mitocondria celular. Como dijimos previamente, la glucólisis se inicia en el citoplasma celular y comprende la degradación de la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, a 2 moléculas de piruvato con 3 átomos de carbono cada una. La glucosa sufre distintas modificaciones químicas que comprende un consumo de 2 moléculas de ATP previa a sufrir un clivaje oxidativo con producción de 2 moléculas de NADH. Las modificaciones posteriores producen en total 4 moléculas de ATP hasta llegar al piruvato. Es decir, que en el proceso de glucólisis se produce un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP y 4 moléculas de NADH. Una vez producido el piruvato, este ingresa a la mitocondria e ingresa a un camino metabólico que es cíclico, denominado ciclo de Krebs. Por cada piruvato que ingresa al ciclo de Krebs se producen 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2 y 2 moléculas de dióxido de carbono. Por último, las moléculas de NADH y FADH2 producidas ingresan en un complejo de proteínas estructurado en la membrana de la cresta mitocondrial denominado cadena respiratoria, en los cuales se producen oxidorreducciones desencadenadas por los electrones aportados por estas moléculas de NADH y FADH2. Cada electrón produce una molécula de ATP y termina alojado en el último aceptor de electrones, que es el oxígeno, el cual se reduce a agua. El proceso respiratorio completo denominado respiración se realiza en presencia de oxígeno, aerobiosis. Como hemos visto, es el oxígeno el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria. Como vemos en la figura, hay producción de ATP durante la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, izquierda de la figura. ¿Qué sucedería en ausencia de oxígeno? El proceso se interrumpe en la formación de piruvato, el cual entrará en un proceso fermentativo, transformándose en ácido láctico, acetato o bien en etanol u otro según las enzimas involucradas. Es decir, que en anaerobiosis la digestión enzimática de la glucosa es incompleta, por lo cual el rendimiento energético, cantidad de ATP, es marcadamente menor, derecha de la figura. Obsérvese además que todas las moléculas de NADH transportadoras de electrones obtenidos de los procesos oxidativos se dirigen a la cadena respiratoria en la cresta mitocondrial para producir la fosforilación oxidativa. En cambio, en la fermentación de la glucosa, el NADH producido en la glucólisis cede sus electrones al piruvato. Dado que las bacterias no poseen mitocondrias, ¿en qué lugar de las mismas se produce la respiración y fosforilación oxidativa? Esta es una actividad de búsqueda por parte del alumno cuyos resultados se discutirán en clase.
La mayoría de las células almacenan glucosa en forma de polisacárido, denominado glucógeno o almidón. Este glucógeno es el aportante de glucosa para el inicio de la catálisis por la glucólisis y la obtención del piruvato. Paso 1 y 2. Sin embargo, la célula también posee mecanismos anabólicos de síntesis de polisacáridos a partir del piruvato, obteniéndose glucógeno o almidón según el microorganismo en cuestión. Pasos 3 y 4. Se entiende, después de lo dicho hasta ahora, que el glucógeno o el almidón constituyen una reserva energética de la célula. El glucógeno es una macromolécula integrada por monómeros de glucosa unidos formando una cadena con ramificaciones. Esta macromolécula puede acumularse en el citoplasma celular, almacenándose como una fuente de glucosa para la obtención de energía. El proceso de degradación del glucógeno se denomina glucogenólisis y está catalizado enzimáticamente liberando glucosa 1-fosfato que a su vez ingresará a la glucólisis. En cambio, el proceso de síntesis de glucógeno se denomina glucogenogénesis y es también un proceso enzimático que hace que la molécula de glucosa se incluya en la molécula de glucógeno. Como dijimos anteriormente, las sustancias consideradas nutritivas están presentes como macromoléculas, ya sean proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Para que estas sustancias puedan ingresar al metabolismo celular, deben ser degradadas en sus componentes más simples. Las proteínas se degradan a aminoácidos, los ácidos nucleicos a nucleótidos, los polisacáridos a monosacáridos y los lípidos a glicerol y ácidos grasos. Estas subunidades están en condiciones de ingresar por distintas vías a la glucólisis, ya sea como piruvato o con acetil-CoA, e ingresar al ciclo de Krebs accediendo a las demás vías catabólicas, flechas rojas, que vimos previamente. También hay vías anabólicas de síntesis celular de estas macromoléculas, ilustrados con las flechas verdes. Vamos a hablar ahora un poco del proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso de síntesis anabólica de moléculas biológicas empleando luz como fuente de energía. Los organismos fotosintéticos son capaces de sintetizar hidratos de carbono a partir del dióxido de carbono y agua empleando luz como fuente de energía. Este proceso puede realizarlo gracias a que tienen un pigmento denominado clorofila que es capaz de excitarse al recibir un fotón de luz liberando un electrón como consecuencia de esa excitación. Ese electrón ingresa en un camino de oxidorreducción con producción de energía y síntesis anabólica de hidratos de carbono. La clorofila se encuentra en el interior de una organela típica de las células vegetales denominada cloroplasto. El cloroplasto presenta en su interior una estructura en forma de disco apilado, denominados discos tilacoides, en donde se encuentra organizada la clorofila lista para recibir fotones de luz para su excitación. La clorofila excitada emite electrones que reducirán al NADP presente a NADPH con la consecuente descomposición del agua a oxígeno. El NADPH junto con el ATP presente permite la síntesis de hidratos de carbono a partir del dióxido de carbono. Todo este proceso lleva a la captación de energía lumínica y su transformación en energía química por medio de la síntesis de los hidratos de carbono. Viendo con un poco más de detalle, la fotosíntesis se divide en dos fases. Una fase lumínica, en la que un fotón de luz excita un electrón de la clorofila con la descomposición de una molécula de agua,
produciéndose una molécula de oxígeno gaseoso, y la reducción de un NADP a NADPH. La otra fase de la fotosíntesis se llama fase oscura, en la cual el NADPH producido en la fase lumínica ingresa en un ciclo de síntesis denominado ciclo de Calvin, el cual capta dióxido de carbono formando intermediarios químicos que derivarán en una molécula de azúcar de 5 carbonos denominada pentosa. La pentosa, así formada, ingresará en los caminos metabólicos de los hidratos de carbono ya mencionados previamente. La célula vegetal tiene los mecanismos de síntesis de glucosa a partir del dióxido de carbono y agua ambiental en presencia de luz, y también presenta los mecanismos ya vistos de respiración celular de glucosa y otros nutrientes produciendo dióxido de carbono y agua. En esta figura podemos ver en forma integrada las dos fases de la fotosíntesis, la lumínica y la oscura. Vemos cómo el NADPH producido en la fase lumínica, junto con una molécula de ATP y dióxido de carbono, permite la síntesis de un azúcar como consecuencia de un proceso cíclico denominado ciclo de Calvin. Los discos tilacoides se apilan formando una estructura denominada grana, que es donde se produce la fase luminosa, y el estroma del cloroplasto se producen los mecanismos sintéticos del ciclo de Calvin. Podemos entonces resumir algunas cuestiones. Según las fuentes de carbono, las bacterias se pueden clasificar en autótrofas, que obtienen el carbono a partir de dióxido de carbono y agua, y las heterótrofas, que obtienen el carbono a partir de compuestos más complejos como hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Considerando la fuente de energía y de carbono, los organismos se pueden clasificar entonces en quimiótrofos y en fotótrofos. Dentro de los quimiótrofos están los organismos que obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos, también denominados quimioheterótrofos, y los que obtienen a partir de dióxido de carbono, denominados quimioautótrofos. Dentro de los fotótrofos están los fotoheterótrofos, que obtienen energía a partir de compuestos orgánicos, y los fotoautótrofos, que utilizan dióxido de carbono como fuente de carbono.